Perfecto. Con esta agenda ya tenemos el mapa completo de las 7 estaciones, y para ChatGPT corresponde desarrollar exclusivamente la estación 1, Mercurio Salón 1, respondiendo a Open Quote. ¿Qué me dice hoy directamente la Biblia? Close Quote. No voy a convertir este material auxiliar en 7 comentarios repetidos. Tomo el contenido que usted acaba de proporcionar como base común y desde él desarrollo solamente la perspectiva de Mercurio. Además, mantengo el orden de consulta que establecimos. Biblia primero, las demás fuentes como apoyo secundario. Estación 1, Mercurio. Salón 1, la Biblia al día. Génesis, historia antigua. Parte 3, la llegada de la muerte al mundo. Génesis 4:5. La pregunta de esta estación es sencilla, pero profundamente incómoda. ¿Qué me dice hoy directamente la Biblia? Y la respuesta comienza con algo que el texto no intenta suavizar. El pecado que entró en Génesis 3 ahora muestra sus consecuencias en Génesis 4 y 5. Génesis 4 comienza presentándonos a Caín y Abel, dos hermanos con ocupaciones diferentes. Caín trabaja la tierra y Abel cuida ovejas. Ambos presentan una ofrenda a Dios. Pero la respuesta de Dios a sus ofrendas no es recibida de la misma manera por Caín. Caín se enoja profundamente y su semblante decae. Entonces, Dios le advierte que el pecado está a la puerta y que debe enseñorearse de él. Aquí la Biblia me habla directamente. El pecado no solamente se manifiesta en lo que hago, comienza a gobernar mi interior antes de convertirse en una acción visible. Caín todavía no había matado a Abel cuando Dios habló con él. Dios le dio una oportunidad, le mostró lo que estaba sucediendo en su corazón, le advirtió. Pero Caín permitió que aquello que estaba dentro de él avanzara hasta convertirse en violencia. Finalmente Caín se levantó contra Abel y lo mató. Después, cuando Dios le preguntó dónde estaba su hermano, Caín respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí la Biblia me hace una primera pregunta personal. ¿Qué estoy permitiendo que crezca dentro de mí antes de que se convierta en una conducta? Porque Génesis 4 me enseña que no debo esperar a que el pecado produzca una tragedia para reconocer que existe. Dios habló con Caín antes del asesinato. Eso significa que Dios también puede advertirme antes de que una actitud equivocada termine produciendo consecuencias mayores. El pecado está a la puerta. Esta expresión de Génesis 4:7 es particularmente importante para nuestro estudio. El pecado aparece presentado como algo que busca dominar, pero Dios no le dijo a Caín, ya no tienes remedio. Le dijo que debía enseñorearse de él. Eso significa que la advertencia divina también contenía una invitación a tomar una decisión. Por eso cuando leo Génesis 4 hoy, no debo limitarme a pensar, qué terrible lo que hizo Caín. Debo preguntarme, ¿qué está intentando dominarme a mí? ¿El resentimiento, la envidia, la ira, el orgullo, el deseo de tener siempre la razón? ¿La indiferencia hacia mi hermano? La Biblia no me permite esconderme detrás de Caín, me coloca delante del espejo. La muerte no aparece solamente en el asesinato. Génesis 4 presenta la muerte de Abel de una manera dramática, pero Génesis 5 presenta algo todavía más impresionante. Ahora la muerte aparece repetidamente en una genealogía. Adán vivió y murió. Set vivió y murió. Enós vivió y murió. Cainán vivió y murió. Mahalalel vivió y murió. Jared vivió y murió. Matusalén vivió y murió. Lamec vivió y murió. La expresión se repite una y otra vez, y murió. La genealogía de Génesis 5 convierte la muerte en una realidad histórica visible para las generaciones posteriores. Y aquí la Biblia me dice directamente, la vida humana, después de la entrada del pecado, ya no puede contemplarse de la misma manera que en la creación original. La muerte se ha convertido en parte de la experiencia humana. Pero y aquí está lo hermoso, Génesis 5 no termina simplemente con y murió. En medio de esa genealogía aparece diferente, Enoch. La Biblia dice, open quote, caminó pues Enoch con Dios, close quote, y después añade que Dios se lo llevó. ¡Qué contraste! En la misma genealogía donde escuchamos repetidamente y murió, encontramos caminó con Dios. La Biblia coloca delante de mí dos realidades, la muerte que caracteriza al mundo afectado por el pecado y la comunión con Dios que caracteriza a quien decide caminar con Él. Por eso Enoch no aparece en Génesis 5 simplemente como un personaje extraordinario, aparece como una señal de esperanza. Y todavía hay otra señal. Génesis 4 termina mencionando a Set y a su hijo Enós. Y entonces aparece una frase que merece nuestra atención.
Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así que Génesis 4 o 5 presenta simultáneamente Caín y la violencia, Abel y la muerte, Set y la continuidad de la familia, Enos y quienes invocan a Dios, Enoc y quien camina con Dios, una humanidad que muere, un Dios que continúa buscando y conduciendo a la humanidad. Eso cambia completamente la lectura. La historia no es simplemente el pecado produjo muerte. La historia también dice, a pesar de la muerte, Dios conservó un pueblo que invocaba su nombre. ¿Qué me dice hoy directamente la Biblia? Me dice que la muerte es una evidencia de que el pecado realmente tiene consecuencias. Pero también me dice que el pecado no tiene la última palabra. Me dice que debo vigilar aquello que comienza dentro de mí. Me dice que soy responsable de cómo respondo cuando Dios me corrige. Me dice que no puedo desentenderme de mi hermano. Me dice que, en medio de una humanidad marcada por la muerte, todavía existe la posibilidad de caminar con Dios. Y me dice que la fe puede mantenerse viva, aun cuando el mundo alrededor esté experimentando las consecuencias del pecado. Mel 6 en 1, aplicado desde Mercurio 1. Texto Génesis 4:5, con especial atención a Génesis 4:7, Génesis 4:9-10, Génesis 4:26 y Génesis 5:24. 2. Paráfrasis. Después de la caída, el pecado produjo violencia y muerte. Caín permitió que el pecado dominara su corazón hasta matar a su hermano Abel. Sin embargo, Dios preservó una línea de personas que invocaban su nombre. Entre ellas aparece Enoc, cuya vida se resume con una expresión extraordinaria: caminó con Dios. 3. Exégesis. El relato muestra que las consecuencias de la caída alcanzaron las relaciones humanas y la propia experiencia de la vida. Génesis 4 muestra la violencia. Génesis 5 muestra la mortalidad mediante la repetición de y murió. Pero el mismo relato conserva señales de esperanza. Los que invocan a Jehová y Enoc, quien camina con Dios. Hermenéutica. La condición del mundo no debe determinar mi relación con Dios. Aunque vivo en un mundo donde existe pecado, violencia y muerte, todavía puedo escoger caminar con Dios. La pregunta no es solamente, ¿qué está pasando alrededor de mí? La pregunta bíblica es, ¿con quién estoy caminando? 5. Aplicación. Hoy debo examinar mi corazón antes de examinar solamente el comportamiento de los demás. Cuando Dios me muestre una actitud que necesita corrección, debo responder antes de permitir que crezca, y debo recordar que mi hermano también necesita mi cuidado. 6. Resolución personal. Hoy decidiré no alimentar dentro de mí ninguna actitud que pueda convertirse en pecado contra otra persona. Cuando Dios me muestre algo que necesita corrección, responderé a su voz. Y como Enoc, procuraré caminar con Dios en medio de un mundo afectado por el pecado. Una mirada hacia Cristo. Aunque en esta estación no nos corresponde desarrollar la perspectiva cristológica de Marte, la propia Biblia nos permite reconocer hacia dónde avanza la historia. Génesis muestra la entrada de la muerte. El resto de la Escritura mostrará la respuesta de Dios al problema del pecado y de la muerte. Por eso la muerte de Génesis 4 no es el final de la historia bíblica. Es el comienzo de una historia que terminará revelando al dador de la vida. Y aquí termina nuestra participación en Mercurio. No nos corresponde todavía desarrollar la familia, el carácter de Cristo, el plan de salvación, la organización de la iglesia, la restauración de los creyentes, ni el testimonio final. Esas son responsabilidades de las otras estaciones. Nuestra pregunta era una sola. ¿Qué me dice hoy directamente la Biblia? Y la respuesta de Génesis 4:5 es, open quote, el pecado produce muerte, pero Dios todavía llama al ser humano a invocar su nombre y a caminar con él. Close quote. Ese es el mensaje que Mercurio lleva al resto del viaje. Crédito Estación 1, Mercurio Salón 1, la Biblia al día. Shabbat.